todos y todas quienes nos acompañan en esta sesión 294 de la 9ª temporada de la Cátedra de los Jueves. A través de nuestra página oficial del Facebook Live, el aula virtual de la sugerencia y capacitación del Poder Judicial y el canal de Justicia TV. Saludamos hoy a nuestro distinguido expositor, magíster Daniel Guamán Castellares, y al doctor Guillermo Guamán Vargas, quien en esta ocasión da la bienvenida a nuestro expositor. Adelante, doctor, por favor. Sí, buenas tardes a todos los seguidores de la Cátedra de los Jueves en esta 9ª temporada y sesión 294. Queremos agradecer la participación del magíster Daniel Guamán Castellares, darle la bienvenida y sobre todo el agradecimiento por compartir parte de su tiempo, conocimientos y experiencias en esta labor incansable que nos compete a todos los que somos parte del sistema de justicia, de capacitarnos para ser mejores día a día. En ese sentido, doctor Guamán Castellares, en nombre del señor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Octavio César Saguanay Calcín, así como del presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Carcaus Tocaya, le damos la bienvenida y nos honra escuchar la ponencia que nos ha traído el día de hoy con el título El delito de contaminación ambiental en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República. Muchas gracias y bienvenido nuevamente, doctor Guamán Castellares. Muchas gracias, doctor Guillermo Guamán Vargas. Gracias también a la doctora Milagros Ramírez Sotelo y a todo el público que nos acompaña hoy en la Cátedra de los Jueves. Me siento especialmente complacido de año a año estar con ustedes nuevamente, desde la primera vez que tuve la ocasión, creo que ya hace 8 años, específicamente el 2017 o 16, que fue la primera ocasión que tuve la oportunidad y el privilegio de estar en este espacio de difusión de ideas tan importante que se ha venido consolidando e institucionalizando. Realmente me siento muy contento de poder contribuir con lo poco que hemos podido en estos años tener como experiencia en el ámbito académico para poder difundir un tema tan interesante, pero a la vez tan poco tratado por lo altamente técnico y poco difundido, que es el delito de contaminación ambiental. Para entender el delito de contaminación ambiental, Doctor, quisiera para esto... Doctor, ¿me escuchan? Doctor, de repente me permite unos minutos, voy a dar lectura a su hoja de vida antes de que inicie a exponer, por favor. Disculpe la interrupción. No, como cree, con gusto. Está bien. El doctor es profesor en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Pacífico y también es profesor de Delitos Ambientales, Minería Ilegal y la Teoría del Delito en la Academia de la Magistratura. Tiene una maestría por la Universidad de Freiburg en Alemania, licenciado en Derecho y segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia teórica y práctica en el derecho penal ambiental y de la empresa, al haberse desempeñado como asesor de la Fiscalía de la Nación, destacado al área de productividad fiscal y al mejoramiento de las fiscalías especializadas en materia ambiental, y como secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial. Él ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Freiburgo, en Suiza, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Externado de Colombia. Sin más preámbulo, damos el inicio a la exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, quisiera para comenzar esta pequeña conferencia proyectar una diapositiva. Quisiera, por favor, confirmar que la diapositiva se visualiza. Para esto la voy a presentar y ya. Perfecto. ¿Se logra visualizar? Sí, doctor, todo bien. Magnífico, muchas gracias. Para entender el concepto de contaminación ambiental, lo primero que tenemos que tener en cuenta no es la parte jurídica. La parte jurídica es importante, pero la parte jurídica es la regulación de un fenómeno existente que es más grande que lo jurídico. Y por eso, el primer punto con el cual debemos entender qué es la contaminación ambiental es la definición de qué es ambiente. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro Código Penal, correctamente, por cierto, y hago énfasis en correctamente,
tuvo una modificación de su título preliminar, perdón, de su título, que establecía específicamente antes que los delitos eran delitos contra el ecosistema, como si alguien pudiera atentar contra una ciencia. Naturalmente eso fue correctamente protegido, correctamente corregido, error que por cierto heredamos del Código Penal español en su momento, fue correctamente corregido y ahora se denomina el título de delitos ambientales, el cual abarca dentro de su sistematización tres tipos penales, tres grandes categorías de tipos penales. La categoría de los delitos contra el ambiente, en específico de contaminación ambiental, los delitos contra los recursos naturales y los delitos de responsabilidad funcionaria. De estos tres elementos que han sido categorizados por el legislador, solamente nos vamos a abocar al primero y específicamente dentro de todos los tipos de contaminación ambiental que abarcan temas como contaminación ambiental en sentido estricto, delitos contra los residuos sólidos, minería ilegal, entre otros. Vamos a enfocarnos específicamente en el delito de contaminación ambiental, que es la base. Porque si uno lee, por ejemplo, el delito de contaminación ambiental, el de minería ilegal, va a entender que es básicamente un derivado de lo que en su momento se pretendió hacer con el delito de minería ilegal. Para esto, comenzamos entendiendo qué es el ambiente. Y para entender el ambiente, debemos entender lo que significaría qué es una unidad vital. ¿Por qué? Porque es importante por lo siguiente. Voy a presentar no una diapositiva, sino una pizarra, porque me encanta usar una pizarra. Un momento. Lamentablemente no la puedo usar. Un momento, por favor. Estoy intentando proyectar la pizarra. Perfecto. Para entender el delito de contaminación ambiental, primero tenemos que entender qué es el ambiente. Para entender ambiente existen muchas definiciones de ambiente. Es más, estoy seguro que muchos de los acá presentes siempre hablan de protección al medio ambiente. Y cuando se habla de protección al medio ambiente o protección medioambiental, protección penal del medio ambiente, es un error. Y ya vamos a ver por qué. En principio, ambiente, para entender el ambiente, primero tenemos que entender el entorno. Tenemos una persona, un ser vivo, un pájaro, puede ser una planta, etcétera, cualquier unidad vital que tiene alrededor de sí un conjunto de elementos que rodean a esta unidad vital. Y este conjunto de elementos no sistematizados se denomina el entorno. No necesariamente para que exista la unidad vital tiene que haber un entorno. Es necesario que se den condiciones necesarias para que el entorno, que es el conjunto de elementos que rodean a la unidad vital, pueda permitir que la unidad vital exista, crezca y se desarrolle. Y estos elementos han sido sistematizados doctrinariamente en dos tipos de elementos. En primer lugar, los denominados factores ambientales, los cuales básicamente se refieren a aquellos elementos por los cuales una unidad vital puede existir. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores ambientales? Los que todos conocemos, los clásicos: agua, aire, suelo, y son los únicos elementos, los únicos factores que permiten la existencia de la vida. No, la vida es mucho más grande, la vida requiere de muchas más cosas para poder existir. Para que exista una unidad vital, también existen otros factores ambientales que son tan importantes como este, pero quizá no tienen en este momento el mismo nivel de protección por distintas razones, por la falta de abundancia, por la dificultad de poder protegerlos, etcétera. Factores como, por ejemplo, el clima. El clima es un factor ambiental. Nosotros podemos decir, el ser humano podría vivir a una temperatura de más 200 grados centígrados o menos 100 grados centígrados, definitivamente no sería posible. Entonces, si el clima fuera hostil, si el clima impediría que nosotros pudiéramos existir, entonces es un factor ambiental. También existen otros factores ambientales como son los depredadores. Cada factor ambiental, y la modernidad precisamente nos lleva a eso, entraña sus propios riesgos. Hay riesgos para el agua, riesgos para el aire, riesgos para el suelo y riesgos para el clima. Nuestra legislación actual administrativa se enfoca quizá en los 4 factores y otros más. Sin embargo, la legislación penal nuestra hoy por hoy solo se enfoca en los primeros 3 factores: el agua, el aire y el suelo. Vamos a ver cómo esto se corresponde después en la tipificación del delito de contaminación ambiental. Y por otro lado, a la par de los factores, tenemos a los famosos recursos. ¿Qué es un recurso? Todo aquello necesario para que la unidad vital
pueda crecer y desarrollarse. Es utilizado por ella para esto. Por ejemplo, un recurso puede ser la madera, pueden ser los metales, pueden ser también el agua, el aire y el suelo, en la medida que sean utilizados para el crecimiento y desarrollo, etcétera. Entonces, existe un conjunto de recursos que permitan que la unidad vital crezca y se desarrolle. En la suma de estos dos elementos, factores ambientales con recursos, es lo que se denomina ambiente. ¿Por qué siempre se hablaba de medio ambiente? Esto tiene una razón lingüística detrás. Cuando se dan los primeros textos de protección ambiental, siempre se enfocaba la protección no quizá en los recursos, sino en los factores ambientales. Dicho sea de paso, el concepto, el nombre original de la protección ambiental no procede del ámbito anglosajón, sino del ámbito alemán, específicamente cuando se daban las primeras ciencias de protección al ambiente, y específicamente existe una palabra que es Umwelt. El factor ambiental en alemán es Umweltmedien. ¿A qué le suena? A medios ambientales. Precisamente es por eso que cuando se habla Umweltmedienschutz, protección del medio ambiente, a lo que se hacía referencia es a la protección del agua, el aire y el suelo, no tanto a la protección de los recursos. Dicho sea de paso, hoy por hoy, precisamente esta diferencia entre la protección de los factores ambientales y la protección de los recursos se encuentra bastante marcada, no solo en el ámbito científico, sino ya propiamente en el ámbito legislativo y dogmático. Por eso es que tenemos dentro del Ministerio de Ambiente un ministerio encargado específicamente del ambiente y otro de los recursos naturales. Son cosas absolutamente distintas, interrelaciones, permiten la existencia de la unidad vital, pero no son lo mismo. Luego este pequeño gráfico, quisiera compartir nuevamente la diapositiva porque esta parte sí me es importante de ella. ¿Listo? Como pueden ver, estos tres factores conjugan la definición de ambiente. El factor más importante es la unidad vital. ¿Por qué es tan importante la unidad vital? Porque existen muchas unidades vitales. No existe un solo concepto de ambiente, existen infinitos conceptos de ambiente. Hay tantos conceptos de ambiente como tantas unidades vitales. No es lo mismo el ambiente que tiene el ser humano que el ambiente que necesita para existir una lagartija, un águila, un cóndor, un chihuahuaco o incluso las especies que en este momento se encuentran en la fosa de las Marianas. Cada unidad vital tiene un ambiente, un entorno distinto. Por esa razón, no se puede hablar de un concepto único y unívoco de lo que es un ambiente. El concepto ambiente no gira en sí mismo, sino gira en torno a la unidad vital. Para entender qué es objeto de protección ambiental, tenemos que entender con relación a qué unidad vital se desea proteger. De estos ambientes existen diversos y quizá el que nuestra normativa toma como referencia para poder diseñar las políticas de protección ambiental y específicamente las normas administrativas de tutela del ambiente es el ambiente humano. Ya vamos a ver en un momento por qué. En segundo lugar, como estábamos hablando, los factores ambientales son los elementos necesarios para la existencia de la unidad vital, cuya afectación se produce a través de actos de contaminación. ¿Qué es contaminación? Lo vamos a ver en el siguiente slide. Y finalmente tenemos a los recursos. Los recursos son los elementos usados, como lo hemos dicho hace un momento, para el crecimiento y desarrollo de la unidad vital, los cuales pueden afectarse a través de actos de depredación o actos de degradación. Yo puedo afectar la calidad del recurso o también puedo extinguir al recurso. Son dos cosas totalmente distintas. Precisamente existe un debate hoy por hoy muy interesante, bastante interesante, sobre todo en la jurisprudencia. Todavía no llegó al nivel de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Quizás sí hubo un atisbo de ello en el debate en torno a si debe protegerse o no debe protegerse a entidades distintas al ser humano, como puede ser un río, como puede ser un animal. Como dicho sea de paso, hace no mucho, hace un mes y medio aproximadamente, ya la justicia constitucional, específicamente en el distrito de Nauta, el juez de Nauta ha emitido un pronunciamiento interesante, en el cual considera que el río Marañón es un sujeto de derecho. Y yo lo llamo un pronunciamiento disruptivo porque en un
una jurisprudencia marcadamente antropocéntrica, y específicamente ese es el tenor que yo entiendo que existe en nuestra jurisprudencia, no solo de leer el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, sino después de leer las sentencias sobre las corridas de toro que emitió el Tribunal Constitucional en el año 2000, sobre la inconstitucionalidad de la permisión de las corridas de toro, que declaró infundada la demanda. Nuestro sistema jurídico es de carácter antropocéntrico. ¿Por qué sirve o para qué, cuál es la utilidad operativa de entender un concepto ecocéntrico, un concepto antropocéntrico? Es la siguiente. Si partimos de un elemento ecocéntrico, entonces el ordenamiento jurídico se encuentra obligado a proteger todo tipo de ambiente, lo que significa que tenemos la obligación de proteger a las unidades vitales. Todo ser vivo podría ser objeto de protección en el sistema jurídico. ¿Y esto qué significaría en la práctica? Significaría lo que pasó en Colombia hace no mucho, y es el famoso caso del oso Chucho. ¿Quién era Chucho? Chucho era un oso de anteojos que había sido capturado por unos cazadores ilegales. Los cazadores ilegales lo vieron, le pareció bonito, hermoso Chucho, lo capturaron y la Policía Nacional de Colombia logró rescatar a Chucho. No se sabía qué hacer con él y se lo depositó en un zoológico. Cuando estaba en el zoológico, tampoco Chucho se sabía qué hacer con él porque ciertamente se veía que Chucho no necesariamente estaba en las mejores condiciones. Razón por la cual un grupo animalista decide, no, este es un tema que tiene que dilucidarlo la justicia constitucional y plantea un habeas corpus para liberar a Chucho. Esto que nos parecería algo exótico, algo de raro, que en el Perú estoy seguro, pese a que no es permitido, pero creo que se haría una excepción en este caso, si alguien presentara una demanda de habeas corpus para poder intentar dar libertad a un animal, sería rechazada de plano. Eso pasaría en el Perú definitivamente, pero eso no pasó precisamente en Colombia, donde la Corte Suprema de Colombia, específicamente la Sala Civil, consideró a Chucho un sujeto de derechos, una persona en sentido estricto, y como sujeto de derechos también tenía el derecho a la libertad, razón por la cual declaró fundada la demanda de habeas corpus y declaró la libertad de Chucho. Y claro, en un ordenamiento ecocéntrico es esto absolutamente posible. ¿Por qué? Porque toda unidad vital, todo ser vivo es objeto de protección. No solamente el ser humano tiene objeto de protección, sino todos los seres que integran, que tienen algún tipo de vida, que están en un determinado espacio. Lo cual nos lleva a un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en los cuales yo voy a tener que prever la protección de un elemento sobre un otro elemento. ¿Qué pasa en momentos en los cuales la naturaleza misma es, según la evolución natural de las especies, la que encamina a cierto tipo de especie a la extinción? Tengo la obligación de salvarla, tengo que dejar el cauce de la naturaleza que siga haciendo lo suyo, etc. Este problema llegó después del oso Chucho a la sala laboral, porque el zoológico de Barranquilla no se quedó ahí. Dijo, miren, tengo un problema, si nosotros liberamos a Chucho, Chucho es un animal que ha estado mucho tiempo en cautiverio, si lo dejamos en la selva, Chucho va a morir. ¿Por qué? Porque no ha perdido las habilidades que todo animal tiene en la naturaleza, razón por la cual ponerlo nuevamente en libertad sería un riesgo para él. Por eso presenta lo que se llama una acción de tutela, que sería un equivalente a nuestra acción de amparo para impedir la ejecución del habeas corpus. Esto naturalmente llegó y el pronunciamiento fue declarado fundado, llevó a que la Corte Constitucional de Colombia, que es el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, tuviera que dirimir la situación y decidir si Chucho era o no era sujeto de derechos. Y los 9 magistrados tuvieron un debate muy interesante. Quien quiera poder ver el debate y sobre todo cuáles son los enfoques, la diferencia de un enfoque ecocéntrico y un antropocéntrico, les recomiendo mucho revisar este debate porque se presentaron amicus curiae de todo el mundo y finalmente una votación con un margen bastante amplio, 7-2, se dio la postura antropocéntrica, considerar que Chucho era necesario de proteger, era un animal protegido, pero no era un sujeto de derechos, sino era un objeto de protección. ¿Cuál es la diferencia? Que protegemos a Chucho no porque Chucho sea valioso en sí mismo, no porque tenga dignidad en sí mismo, sino el objeto o el sentido de la protección de Chucho no sería otro que evitar o proteger ciertos intereses estratégicos del ser humano. El ser humano desea la protección de los osos hormigueros porque desea la conservación de la diversidad biológica. Entonces no tutelo a Chucho como un ser en sí mismo, sino lo tutelo porque a través de la tutela al animal, tutelo un interés humano. Ese es un enfoque
antropocéntrico. ¿Por qué? Porque el objeto de tutela sigue siendo el ser humano. Y dicho sea de paso, es el sistema que desde mi perspectiva, nuestra actual constitución nos impone. ¿Por qué? Porque el artículo 1 establece que finalmente la protección del ser humano es el deber del Estado y la sociedad, establece desde mi perspectiva de forma clara que el objeto de tutela no es otro que el propio ser humano o sus intereses, lo cual lleva siempre al dilema de que el derecho ambiental se le considera un derecho egoísta en sentido estricto. Sí, es la gran crítica que tiene el derecho ambiental, porque no protege los intereses de todos los seres vivos. Le interesa la protección de un ser vivo, específicamente el ser humano, que es el único que lo considera con el derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado. Bueno, dejando de lado, y hemos visto las consecuencias, quisiera tan solo agregar dos temas sobre este debate en torno a la existencia o no existencia de derechos de la naturaleza. El primero, que ya existe una constitución que tiene este enfoque ecoantropocéntrico, porque recoge por un lado la protección de la Pachamama como un sujeto de derecho y la protección del ser humano, y es la constitución política del Ecuador. En el artículo 71 específicamente se establece que la Pachamama es un sujeto de derecho cuya representación es ejercida por las comunidades nativas en torno a él. También tenemos un atisbo de lo que podría ser un sistema contrapocéntrico en el preámbulo de la Constitución boliviana, que habla del derecho al buen vivir, que ha sido desarrollado a través de una ley, y un intento de lo que se dio como un nuevo enfoque ecocéntrico en la Constitución política de Chile, que no fue aprobada hace 2 periodos. Entonces, la tendencia actualmente es a considerar por lo menos una mayor amplitud de protección desde el ámbito antropocéntrico, lo que no descarta que en un futuro pueda variarse el sistema de protección jurídica a un sistema ecocéntrico. ¿Por qué esto es importante para la protección del ambiente? Porque eso va a definir cuál es el ámbito de protección de la norma y específicamente hasta dónde y qué va a ser objeto de protección. Bueno, ya yendo propiamente a lo que es el acto de contaminación. En la gráfica nosotros podemos ver algo bastante interesante. Vemos una serie de chimeneas. ¿Y por qué esto es importante para el efecto, para el delito, para la acción de contaminación? Contaminar, en sentido estricto, es introducir un agente contaminante a un cuerpo receptor de forma que altere las funciones del cuerpo receptor en relación a la unidad vital. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en este momento, nosotros estamos contaminando, sí, en sentido estricto, sí. Cuando estamos frente a la pantalla, ustedes, queridos integrantes de la Cátedra de los Jueves, querido público, ustedes están contaminando. Todos estamos contaminando. Yo, al estar frente a ustedes, estoy contaminando. ¿Por qué? Porque al momento de hablar, ¿qué es lo que estoy produciendo? CO2. Estoy introduciendo a mi cuerpo oxígeno y estoy botando dióxido de carbono. En sentido estricto, eso es contaminar. ¿Significa que por eso voy a tener una sanción, voy a estar sancionado administrativamente? No, sería absurdo. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico que sancionara a alguien que respirara definitivamente no permitiría la vida de las personas. ¿Y esto qué nos dice? Que existen muchísimas acciones de contaminación. ¿Qué otra acción de contaminación? Si ustedes, por ejemplo, están en sus casas y están escuchando un ruido de un bebé que está hablando en este momento, si ustedes están escuchando un gato maullar, si ustedes están escuchando a alguien que toca un claxon, está contaminado. Está introduciendo un agente contaminante, un cuerpo receptor, de forma tal que altera las funciones del cuerpo receptor en relación a la unidad vital. ¿Qué significa esto? Que existen muchas formas de contaminar, lo que no significa, a contrario, que todo acto de contaminación amerite una reacción del derecho. Solo aquellos actos que implican una afectación que realmente importe para la unidad vital son aquellos que tienen protección por el sistema jurídico. Y ya se han dado cuenta, lo que les estaba diciendo hace un momento, de por qué era necesario definir el enfoque. Si teníamos un enfoque ecocéntrico o un enfoque antropocéntrico, porque la afectación de las funciones del cuerpo receptor no está en relación a todos los tipos de especies vivas, están en relación a la unidad vital objeto de protección. Es decir, si protegemos el agua, el aire o el suelo, no lo hacemos porque nos da la gana, lo protegemos porque son los medios que permiten la existencia del ser humano. Solo por eso. Sí, pero ¿y esto qué significa? ¿Acaso el agua, el aire, el suelo no significan que también otros seres humanos se beneficien de su protección? Por supuesto, hay muchos animales que se van a beneficiar de la protección del, del agua, del aire o del suelo. Sin embargo, los parámetros de protección son distintos. Es decir,
es posible que una actividad pueda generar un acto de contaminación y este acto de contaminación genere una reacción que supere el riesgo permitido. Y hay acciones que se encuentren debajo del riesgo permitido o simplemente no se encuentren sancionadas administrativamente. Para el segundo caso, aquellas acciones que no se encuentran sancionadas administrativamente, como el caso de respirar, existen razones por las cuales no se encuentran sancionadas de esa manera, no tienen ningún tipo de reacción en el ordenamiento jurídico porque conforme con el artículo 224A de la Constitución Política del Perú, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, lo que significa que todo aquello que no está prohibido está permitido. Sin embargo, para aquellas acciones que tienen especial relevancia con relación a la unidad vital, con relación a la protección de la necesidad del ser humano, ese tipo específico y muy concreto de acciones sí se encuentran sancionados y sí encuentras regulación para ese tipo de acciones. No quizá la mejor, no quizá en la misma abundancia que puedes encontrar para otras, pero sí existen. Bueno, y con esto nos vamos directamente ya a cuáles son los elementos típicos del delito de contaminación ambiental. El primer elemento, que es el elemento desde mi perspectiva interesante, porque no se encuentra una definición exacta, no se han encontrado sus parámetros, es el quebrantamiento de un deber administrativo. ¿Por qué es importante? Porque como lo hemos señalado hace un momento, existen muchas formas de contaminar. Sin embargo, no todo acto de contaminación genera una reacción del derecho, y mucho menos del derecho penal. Para el Código Penal establece que el quebrantamiento de la ley, un reglamento, un límite máximo permisible sería la acción que supere el riesgo permitido. Es decir, el primer punto, el primer parámetro para poder analizar cuando una acción tiene una relevancia dentro del tipo penal de contaminación ambiental es el quebrantamiento de este deber administrativo. Lo cual nos lleva a la siguiente distinción, que es un poco más técnica. ¿Es lo mismo hablar de un límite máximo permitido, de un reglamento, que de una ley? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque mientras la ley establece parámetros abstractos de tutela, es decir, establece reglas, el reglamento o los límites máximos permisibles son el desarrollo en el ámbito ambiental, son el desarrollo de esas reglas. Les grafico la situación. Tú tienes una ley marco, por ejemplo, que es la Ley General del Ambiente, la que establece cuáles son los deberes de tutela ambiental que todo ciudadano tiene, y específicamente para el caso de los factores ambientales, agua, aire y suelo, tú tienes que esta ley establece cuáles son los parámetros para controlar la calidad de esos factores ambientales. Y esos parámetros son los límites máximos permisibles, y para la fijación de políticas públicas tienes a los estándares de calidad ambiental. Sin embargo, la ley no te dice cuáles son los límites máximos permisibles para, por ejemplo, la emisión de dióxido de azufre en la actividad de beneficio. Tampoco tienes cuál es el estándar de calidad ambiental de ruido. No tienes ningún tipo de definición de cuáles son los parámetros concretos. Solo tienes los parámetros abstractos definidos en la ley. Y dicho sea de paso, esto no solo pasa en la Ley General del Ambiente, sino pasa en toda la normativa administrativa ambiental, la cual la ley te define el parámetro abstracto de protección, pero no el parámetro concreto. Y una primera duda que me causa cuando leo el tipo penal es: ¿cuál es el ámbito de vinculación que el ciudadano tiene? ¿El parámetro abstracto o el parámetro concreto? ¿Qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, no existieran ni límites máximos permisibles ni estándares de calidad ambiental? Solo tendríamos a la Ley General del Ambiente, que te estableciera que tú tienes el deber de no contaminar, pero no te estableciera los parámetros de cuándo se entiende un acto contaminante. Podría ser entendido como un acto de contaminación si entendemos que el tipo penal tiene para su construcción que ser amparado sobre principios constitucionales, y uno de los principios más importantes es el principio de legalidad. Y dentro del principio de legalidad tenemos un submandato, que es el principio de ley cierta, o también denominado mandato de indeterminación, y vemos que la Ley General del Ambiente solo establece límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental, pero no existe un desarrollo de cuál es el límite máximo permisible o el estándar de calidad ambiental. Deberíamos vincularnos por lo que la ley establece de forma abstracta, o deberíamos exigir para la sanción de una conducta que esto de la ley esté desarrollado en una norma concreta.
desde mi perspectiva, y es precisamente lo que la jurisprudencia ha venido aplicando, no necesariamente reflexionando sobre esta distinción tan quisquillosa que a veces hacemos en la dogmática, pero que es muy importante para la práctica. La doctrina lo que ha estado haciendo en la práctica, perdón, la jurisprudencia en la práctica, lo que ha estado haciendo es aplicar no la norma en sentido abstracto, sino la norma en sentido concreto. Es decir, para sancionar una conducta no basta la existencia de una ley que establezca un parámetro o un deber general. Tengo que establecer un deber específico, concretado, en una norma que establezca o determine cuando la conducta supere el riesgo permitido. Y eso también nos llevaría a un problema más técnico, más complicado, que no ha sido abordado todavía por la doctrina, que tampoco ha sido planteado en la jurisprudencia, pero que es muy práctico, pero nadie lo ha planteado en el día a día. No sé por qué. Y es el problema de qué pasa en aquellas acciones en las cuales tú no tienes límites máximos permisibles. Deberías tener como parámetro de referencia al estándar de calidad ambiental y solamente imputar responsabilidad cuando determines la prueba de la causalidad? ¿O deberías declarar la conducta atípica en tanto no existe un límite máximo de lo que se podría exigir una actividad en concreto? Es un tema, lo vamos a tocar nuevamente cuando hablemos del daño, que en un momento nos va a llevar a reflexiones un poquito más profundas. Por eso voy a tener que entrar a detallar qué es un límite máximo permisible y qué es un estándar de calidad ambiental, lo cual haré en la parte final cuando hablemos de calidad ambiental. Sobre la acción no existe mayor duda. El tipo penal establece dos formas de realización para este tipo de delitos, que es el provocar o realizar. Interesante es que desde mi perspectiva, y desde una perspectiva normativa de lo que se debe entender como posición de garante, que si bien el tipo penal habla de provocar o realizar, desde mi perspectiva, lo cual implicaría que la conducta es una conducta específicamente activa, considero que es posible también señalar que la modalidad omisiva es dable. ¿Por qué? Porque para aquellas personas que partimos de un sistema normativo que equipara la acción de la omisión y que la única diferencia es entre ambas es de carácter fenomenológico, pero normativamente actuar y omitir dan exactamente lo mismo, entonces que una persona provoque una emisión de gas da lo mismo que un supervisor, estando obligado a evitar que el supervisado emita el gas, no haga nada para que realice esa acción, quebrante un deber y por tanto ambos tengan responsabilidad penal. Por ende, desde una perspectiva normativa que equipare acción y omisión, este tipo no solo prevé el provocar o realizar, sino también el no impedir el provocar o realizar, es decir, la conducta homicida. Y precisamente en línea, como lo estábamos señalando, lo que se puede contaminar, donde se puede introducir un objeto contaminante, un agente contaminante, es en un factor ambiental, como lo hemos dicho hace un momento. Precisamente el clima se altera, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un exceso de calor? Porque existen gases de efecto invernadero que lo que hacen es depositarse en la parte superior de la estratosfera, pero impedir que los rayos solares que ingresan al sistema, a nuestro planeta, puedan salir, lo refractan, lo cual genera una acción de calentamiento. Entonces, bajo esa perspectiva, los objetos que pueden ser contaminados son la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas, subterráneas. Nuevamente, como le estábamos señalando, aire, suelo o agua. Un punto interesante desde mi perspectiva es cómo es construido este tipo penal. Y nuestro tipo penal, desde mi óptica, sobre la base de la experiencia comparada, es bastante criticable. Nosotros hemos seguido un copia y pega del modelo español, en su momento con todos los defectos y con todas las virtudes que el tipo penal tenía, y era un sistema que se encontraba diseñado a tutelar la estabilidad del sistema. Si ustedes han podido leer el tipo original, el tipo previsto en el artículo 91, tenía sentido y no solo hacía referencia a la atmósfera, suelo, aguas terrestres, marítimos, subterráneos, sino también hacía referencia a la flora y fauna, etcétera. Pero su aplicación significaba que se hubiera generado un acto enorme sobre un determinado espacio denominado ecosistema que lo imposibilite de existir, que se había desequilibrado. Este
esta concepción, desde mi perspectiva, ya desfasada del Código Penal nuestro, y también incluso en el Código Penal español, todavía se mantiene solo porque el tipo penal permite, por los elementos típicos que tiene, la interpretación de que se daña el ecosistema, ha sido reemplazada en nuestro Código Penal por una afectación que no le importa todo el sistema ambiental, le importa específicamente concentrarse en los factores ambientales. En los factores ambientales, sin embargo, esto si bien es una evolución con respecto al origen español, todavía no llega a ser, de cara a la operatividad del tipo penal, un tipo penal más simple, más fácil de aplicar, como si lo es, por ejemplo, el tipo penal ecuatoriano o el tipo penal colombiano. ¿Por qué? O el tipo penal alemán, en los cuales lo que se tutela no es la contaminación del ambiente, ¿no? La contaminación del agua, la contaminación del suelo o la contaminación del aire. Dicho sea de paso, cuando uno estudia en la materia ambiental en sentido estricto, los factores ambientales tienen cada uno naturaleza distinta y por tanto objetos distintos. Y por ende, desde mi perspectiva, correctamente, se hace un análisis sobre la base de factores ambientales concretos y no de forma conjunta. ¿Por qué? Porque nuestro código penal, perdón, la normativa administrativa mucho menos, tienen factores de evaluación conjunta. Cuando vamos a hablar de los límites máximos permisibles, es lo máximo que yo puedo introducir de un agente contaminante en un cuerpo receptor en una actividad determinada. En un cuerpo receptor, no de todos los cuerpos receptores, no de todas las actividades, solo en un cuerpo receptor determinado. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo la normativa administrativa es que yo no tengo en cuenta parámetros de carácter ecosistémico, lo que me diría que en su momento, si bien el Código Penal tenía una inclinación a decir que lo que se tutelaba era la estabilidad del ecosistema y era correcto porque tenía un enfoque ecosistémico, hoy por hoy no tenemos un enfoque ecosistémico, tenemos un enfoque que se fundamenta en los factores ambientales objeto de tutela. Luego, tenemos el tema del daño. Este tema es bien interesante. ¿Por qué? Porque da para muchos debates. El tipo penal como tercer gran elemento exige el daño o posibilidad de causación de un perjuicio, alteración o un daño grave. Hasta este punto hay un elemento fundamental, la gravedad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan todos aquellos que hemos estado imbuidos en las reformas constantes que han tenido los tipos penales, específicamente el caso de lesiones psicológicas? Cuando estamos hablando de lesiones contra el cuerpo, físicas, no existe ningún problema porque tenemos como parámetro para determinar la gravedad de la lesión, tenemos el tipo o el conjunto de días de incapacidad que la persona sufre producto de la acción que ha realizado el autor. Cuando se crearon el tema de lesiones psicológicas, hubo un debate, una confrontación, oye, estás creando que se puede afectar a alguien y se tiene que causar un daño, pero no estás diciendo cuándo se causa ese daño, cuál es el nivel de gravedad, cómo se puede hacer la extinción. Y ha llevado esto a una reforma en la que se establecen los criterios para poder entender un daño. Criterios que, por cierto, hasta ahora no son unánimes. Criterios que, por cierto, hasta ahora son discutidos. Eso que existió en el ámbito de las lesiones psicológicas se traslada también al derecho penal ambiental y específicamente al delito de contaminación ambiental, en el cual no existe ni un parámetro para entender qué es grave. ¿Y por qué es importante de cara a una exigencia de legalidad para la aplicación de una sanción el que se defina de forma previa la realización de la conducta de la gravedad? ¿Por qué? Porque lo que para mí es grave no significa que sea grave para un biólogo, o lo que para un biólogo puede ser grave no es lo mismo que para un ingeniero ambiental, o lo que para un ingeniero ambiental es grave no es lo mismo que para alguien que está en el Congreso de la República. Cada ciudadano tiene percepciones distintas de la gravedad. Solo la norma nos puede establecer un parámetro concreto que nos pueda decir cuándo la acción es grave. En ausencia de ese parámetro concreto que establezca la gravedad de una conducta, tenemos un problema enorme. Y ese problema es cuándo realmente es grave y cómo puedo yo decir que el ciudadano sabía desde un inicio las consecuencias de su acción cuando la acción no está definida en una norma. Y no existe definición alguna de lo que significaría gravedad. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Bueno, el perito determina si es grave o no es grave. Y yo lo que me pregunto es, si el perito va a determinar si la acción es grave o no es grave, ¿cuál es la referencia que tiene el perito para determinar la gravedad? ¿Y cómo es posible que esa referencia sea cognoscible por aquella persona que le estoy imputando responsabilidad penal ex ante de la producción de la acción?
Eso es un límite al delito de contaminación ambiental, tal como está referido en nuestro Código Penal. Distinta es la situación, por ejemplo, del delito de minería ilegal, el cual no tiene ese elemento. Es la gran distinción entre la contaminación ambiental respecto al tercer elemento del delito de minería ilegal. El delito de minería ilegal no tiene la exigencia de gravedad. Por lo tanto, tú puedes entender que cualquier conducta que dañe el ambiente es una conducta que podría ser reprimida penalmente. Naturalmente, esto va a ser sometido a un baremo de proporcionalidad y lesividad que deberá exigir que sea una conducta relevante, pero es mejor ese baremo al baremo actual, en el cual el daño grave no tiene definición en nuestro Código Penal. En segundo lugar, el objeto sobre el cual va a recaer este daño grave es el ambiente y sus componentes. Para entender este segundo objeto de protección, vamos a tener que leer la Ley General del Ambiente, específicamente el artículo 142.2 de la Ley General del Ambiente, el cual establece en concreto que se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica y que genera efectos negativos actuales y potenciales. ¿Qué es daño ambiental para la Ley General del Ambiente? Todo. Toda acción, como hemos leído, puede ser entendida como un daño ambiental para la Ley General del Ambiente. Y esto también genera otro gran problema. Entonces, ¿cuál sería el concepto que deberíamos utilizar para sancionar una conducta con relación a el daño ambiental? No existe un baremo tampoco para entender ello. Y quizá el baremo que se le quiso dar es en la gravedad. Y dicho sea de paso, el tipo penal antes de su reforma en 2017 establecía lo que me parecía interesante, según la calificación reglamentaria, lo cual establecía que la gravedad debía establecerse en la norma administrativa, lo cual, desde mi perspectiva, es correcto para hacer una diferenciación de carácter cuantitativo entre la infracción administrativa ambiental y el delito ambiental, cosa que hoy por hoy no se hace. Hoy por hoy puedes aplicar una sanción ambiental y un delito, y puede aplicarse una sanción penal, lo cual veremos en su momento por qué desde mi perspectiva no es correcto. En segundo lugar, tenemos a la afectación a la calidad ambiental. ¿Y qué se entiende por calidad ambiental? Por calidad ambiental se entiende lo que la Ley General del Ambiente específicamente ha establecido. O sea, lo que busca la calidad ambiental es que los factores ambientales sean aptos para desempeñar sus funciones con relación al ser humano. ¿Qué significa esto? Significa que yo debo establecer límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental. ¿Qué significa un límite máximo permisible? Si yo quiero sancionar una conducta, esa conducta tiene que estar dentro de los parámetros ambientales que la norma administrativa ha señalado. Significa que estoy obligado ex ante, para decir que ha habido una afectación a la calidad ambiental, a establecer cuáles son las normas que en concreto dicen que la conducta de una actividad concreta se encuentra prohibida. Este punto es importante porque no existen límites máximos permisibles generales. No existe lo máximo que yo puedo introducir de un agente contaminante al agua para todas las actividades. Los límites máximos permisibles son de carácter sectorial. ¿Qué significa que son de carácter sectorial? Que no es lo mismo el límite máximo permisible para la actividad minera, dentro de la actividad minera incluso para la actividad de explotación o la actividad de exploración, no es lo mismo la actividad la actividad de hidrocarburos, la actividad cementera, entre otros tipos de actividades. Cada una de las actividades económicas tiene un distinto tipo de parámetro de control ambiental. Yo no diría, profesor, oiga, y bajo esta perspectiva, yo no entiendo, ¿por qué razón no creamos una norma que establezca límites de máximos permisibles para todas las actividades? ¿Por qué tienen que ser sectoriales? Tiene mucho sentido, y el que sea sectorial. Y la primera gran razón es por el tema del monitoreo ambiental. Yo estoy obligado a realizar acciones de monitoreo ambiental, y si estoy obligado a hacer acciones de monitoreo ambiental, tienen que decirme sobre qué factores, sobre qué agentes contaminantes, hasta qué porcentaje estoy obligado a hacer esa acción de monitoreo. Si yo no pusiera, si pusiera un límite máximo permisible y estableciera todos los agentes contaminantes, significaría que yo tendría que hacer un monitoreo sobre todos los agentes contaminantes, lo cual en la práctica sería muy caro. ¿Por qué simplemente, profesor, no se prohíbe toda acción contaminante? Porque en la práctica no se puede prohibir toda acción contaminante. ¿Cómo decirle? ¿Le puedo prohibir respirar? No. ¿Le puedo prohibir que los autos que tienen arrojen dióxido de carbono? No, porque son necesarios. Lastimosamente, las acciones de desarrollo, lamentablemente, y enfatizo en que lamentablemente tienen un costo. Nada es gratis.
¿Y cuál es ese costo? Que ahí donde yo permito una actividad, también tengo que prever que esa actividad puede tener un efecto sobre el ambiente. Si yo quiero tener carros, los carros que hoy por hoy usan hidrocarburos liberan dióxido de carbono al ambiente. Por eso, para evitar esta situación, es que ahora estamos en una onda de poder introducir tecnologías limpias y poder introducir métodos alternativos a los hidrocarburos. No sé si han podido ver, ya está en auge el uso de autos autos eléctricos, los cuales definitivamente son una alternativa mucho menos contaminante y hay incentivos para que estos autos puedan reemplazar en un largo plazo a ahorita los autos de carácter de carácter de combustible fósil. Sin embargo, esto en la práctica, hoy por hoy, no se puede dar. Dicho sea de paso, un tema bastante doloroso y bastante delicado de decir, pero es necesario decirlo, es que las normas ambientales no son ambientales. O sea, las normas ambientales no tienen como único parámetro de protección, de referencia, la protección del ambiente. La protección del ambiente es equilibrada, balanceada y proporcionada con las necesidades de desarrollo del ambiente. Si yo quiero proteger más fuerte, por ejemplo, un determinado factor ambiental, implica que puedo intervenir menos en ese factor ambiental. ¿Por qué creen que los países más desarrollados tienen los famosos bonos de carbono? O sea, ya existen ciertos acuerdos para proteger el clima. Si yo pido que todo el mundo proteja el clima, oye, pero mi industria necesita de emitir gases contaminantes para que pueda crecer, porque si no, no voy a poder crecer. Ah, perfecto. No puedes, ya has alcanzado tu tope de gases contaminantes, pero puedes comprar bonos de carbono. Puedes pagar a un país, por ejemplo, para que mantenga sus bosques, puedes pagar para que se reemplace tecnología contaminante por tecnología más limpia, y eso se puede cuantificar en bonos de carbono. Entonces, donde existe una actividad de desarrollo, lamentablemente, hoy por hoy, en la mayoría de casos, existe una actividad que implica un impacto sobre el ambiente. Y este es el conjunto de normas de límites máximos permisibles. Lo máximo que una persona jurídica o natural en concreto puede emitir en el cuerpo receptor en un espacio determinado. Y por otro lado, tenemos, en una actividad determinada, disculpen, y por otro lado, tenemos los estándares de calidad ambiental. Lo máximo que un cuerpo receptor puede tener de un agente contaminante para poder tener normalmente su uso. Es decir, por ejemplo, lo máximo de ruido que puede haber en este momento para que nosotros podamos vivir sin que nos generen determinado tipo de enfermedades, que nos generen determinado tipo de molestia. Esa es la diferencia entre un límite máximo permisible y un estándar de calidad ambiental. Y en la práctica, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no creamos simplemente estándares de calidad ambiental? Porque el límite máximo permisible lo puedes medir. Tú puedes saber cuánto ha contaminado una persona porque el momento en que tú mides el límite máximo permisible está en el punto de vertimento. Entonces tú haces el monitoreo en el punto de vertimento y ves cuánto está emitiendo de un agente contaminante al cuerpo receptor. En cambio, en los estándares de calidad ambiental, tú no sabes cuánto es lo que cada persona individualmente ha contaminado. Por ejemplo, si ustedes van a la selva, tú vas a ver un río que está totalmente contaminado y hay 100 mineros ilegales. Sabes que el río está contaminado. Sabes que estos 100 mineros ilegales son los que causaron la contaminación del río, pero tú no sabes quién es el que específicamente y con qué acción es el que ha generado esa contaminación. Si tú te basaras en los estándares de calidad ambiental, no podrías sancionar a ninguna de estas personas porque tendrías que probar, y es una exigencia tanto el derecho administrativo como el derecho penal común, la prueba de la causalidad, que ellos han superado el parámetro normativo para poder imponer algún tipo de sanciones. Por esa razón, la pregunta que hacía hace un momento en el primer ítem es, ¿qué pasa si solo tenemos estándares de calidad ambiental y no límites máximos permisibles? Yo me atrevería a decir, y este es un tema que podría ser una tesis de grado o incluso doctoral, bien interesante, que aquellas conductas que solo tengan estándares de calidad ambiental, pero no límites máximos permisibles, no podrían ser sancionadas penalmente. Bueno, y finalmente tenemos la salud ambiental, que es el tercer elemento del delito de contaminación ambiental. La salud ambiental tiene un gran problema. Ese sí es un problema grandazo. Y es que no existe, por lo menos calidad ambiental, tú tienes normas que te definen el parámetro. En daño ambiental, tú tienes el artículo 142.2 que te da una luz de qué es lo que se entiende por acciones contra el ambiente. Pero con relación a la salud ambiental, tú no tienes absolutamente nada. No existe ninguna norma que te defina salud ambiental. Pero, ¿por qué razón está salud ambiental entonces dentro de los parámetros que se debe considerar
para la contaminación ambiental. ¿Quién puso ahí la salud ambiental? Pues algún momento, cuando el derecho ambiental comienza a surgir inicialmente en los albores del derecho ambiental, el derecho ambiental no le interesaba directamente el ambiente, sino la prevención de enfermedades que, con ocasión de estar expuesto al ambiente, el ser humano se podía adquirir. Y de ese momento, ese rezago estrictamente antropocéntrico puro, es el que todavía se mantiene en nuestro Código Penal con respecto a la salud ambiental. El problema es que tú no tienes, si tienes parámetros para definir afectaciones a la salud individual, que son precisamente los que están previstos en el tema de lesiones, tú no tienes parámetros para definir la salud del ambiente. Y ese es el otro gran problema. Ahí donde no hay definición de salud ambiental, si ni siquiera hay definición de salud ambiental, tú puedes decir que hay un daño grave a la salud ambiental. O sea, hay un doble problema en definición. No hay definición de gravedad y no hay definición de la salud ambiental. Por eso, para mí, de estos tres elementos, el que puede aplicarse es el elemento calidad ambiental y, en cierta medida, que tiene por lo menos una concreción amplia, diseñada por un sector biológico, no tanto enfocada en un parámetro normativo, pero definido al fin y al cabo el daño ambiental o a sus componentes. Bueno, lamentablemente tengo poco tiempo y solo quisiera partir de repente, ya no me va a alcanzar para hablar de todas las jurisprudencias que había podido seleccionar para esta pequeña charla. Voy a centrarme quizá en una, y es la casación, porque esta una me interesa porque es una casación vinculante, la 383-2012. En ella se establece que el delito de contaminación ambiental es un delito homicidio. Me parece interesante que se reconozca la naturaleza omisiva del delito de contaminación ambiental, me parece correcto. Sin embargo, decir que solamente es omisivo, desde mi perspectiva, le hace poco honor al sentido de lo que es el delito de contaminación ambiental. ¿Cuál es la acción que se sanciona penalmente en la contaminación ambiental? La introducción de un agente contaminante en cuerpo receptor de forma que haga inapta el resultado que es distinto a la acción, el resultado es que se haga inapta o se afecte o se ponga en peligro las funciones que el agente, que el cuerpo receptor tiene en relación a la unidad vital. Eso es todo lo que vimos en el tercer elemento, daño ambiental, calidad ambiental o salud ambiental, que desde mi perspectiva no es aplicada. Entonces, bajo esa perspectiva, postulo que el delito de contaminación ambiental puede ser instantáneo. Por ejemplo, ¿cuándo es una acción instantánea? Si, por ejemplo, se emite un agente contaminante, por ejemplo, dióxido de azufre al ambiente, en un producto de una acción de beneficio, una planta de beneficio emite dióxido de azufre al ambiente, y ese dióxido de azufre, el momento en el cual cesa la emisión, es el momento en el cual se consume el delito. Desde mi perspectiva, ese acto podría ser entendido como acto instantáneo. Permanente es cuando la emisión, por ejemplo, se mantiene en el tiempo. Si no estoy hablando de un momento determinado, si no estoy hablando ya de un lapso más largo, estoy hablando de un día, 2 días o 3 días seguidos en los cuales se está emitiendo el agente contaminante, entonces estamos hablando frente a una acción permanente. ¿Y cuándo se consume el delito? Cuando la acción cesa. Y finalmente, también es posible hablar de una acción continuada, por supuesto, cuando es posible que un agente contaminante, un autor, un contaminador, lo que haga es la acción de introducir el agente contaminante a un mismo espacio en reiteradas ocasiones, la lógica del delito continuado. Entonces, desde mi perspectiva, realmente el delito no es un delito omisivo y por tanto de naturaleza permanente, es un delito que puede ser activo o puede ser omisivo, se puede consumar de forma instantánea, como de forma permanente, como de forma continuada. Mucho va a depender del factor que estamos señalando, de la introducción del agente contaminante en el cuerpo receptor. Si la introducción es en un momento, instantánea. Si se prolonga en el tiempo de forma continua, es permanente. Y si se hace en reiteradas ocasiones, es una acción continuada. Este pronunciamiento de la Corte Suprema, establecido en la casación 383-2012 en libertad, fue implícitamente revocado en la casación 819-2016, Arequipa, la cual establece lo que estamos viendo en pantalla,
que dice literalmente lo siguiente. Si bien la casación 383-2012 en la libertad determinó que el delito de contaminación ambiental es un delito omisivo de carácter permanente, tal calificación se realizó dentro de la evaluación de un comportamiento asentado en verter sustancias contaminantes al río, donde la incriminación se basó en que la gente llevó a cabo una conducta omisiva. En el presente, conforme a la acción que se ha desarrollado, es decir, la realización de la emisión de ruidos molestos más allá de los límites permisibles, de ahí que para establecer la naturaleza del delito de contaminación del ambiente, si es un delito permanente o continuado, es necesario tener en cuenta la modalidad de la conducta delictiva que se imputa, siendo posible la configuración de un delito continuado siempre que se construya sobre la base de la perpetuación reiterada de la conducta típica. ¿Qué significa en buena cuenta, señores? Lo que importa no es si es, perdón, el delito de contaminación ambiental no es un delito omisivo y permanente. Puede ser continuado, puede ser instantáneo o puede ser permanente. Lo que va a tenerse como relevancia es cómo se está produciendo la acción. Si la acción se produce de forma instantánea, permanente o continuada, lo va a determinar el caso concreto y no como lo estableció la casación antes señalada. Bueno, quisiera proseguir, pero lamentablemente ya son las 6 de la tarde, razón por la cual les agradezco a todos por su presencia y quedo atento a las preguntas de haber. Muchas gracias. Doctor, hemos verificado que, bueno, creo que ha estado totalmente claro su exposición porque no tenemos ninguna pregunta. Igual, doctor, si nos podría brindar la palabra clave de la sesión. Doctor, el micro está apagado. Mil disculpas. La palabra clave es ambiente. Perfecto, entonces recordamos a todos los presentes que la palabra clave es ambiente. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos a nuestro distinguido expositor, Magíster Daniel Guamán Castellares, por su excelente disertación. Hasta aquí la sesión 294 de la Cátedra de los Jueves. Un reiterado agradecimiento, doctor, de parte del presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y del presidente de la Comisión de Capacitación. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos el próximo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Buenas tardes a todos y todas.